A continuación les voy a hablar de la corteza cerebral. Primero, giro cingulado. El giro cingulado se encuentra hacia el borde o limbo de la corteza cerebral. Su función es la formación de emociones, procesamiento de datos básicos referidos a la conducta, aprendizaje y memoria. Segundo, cuerpo calloso. Se llama cuerpo calloso al conjunto de fibras nerviosas que unen ambos hemisferios cerebrales. La principal función del cuerpo calloso es de transmitir la información de un hemisferio a otro, permitiendo la comunicación interhemisférica. Otra de ellas es el hipotálamo, parte del encéfalo situada en la zona central de la base del cerebro que controla el funcionamiento del sistema nervioso y la actividad de la hipófisis. Otra de ellas es el cuerpo mamilar. Son dos esferoides grises ubicados simétricamente al final de los arcos anteriores del trígono, en la base del cerebro. Forman parte del sistema límbico. Tienen dos funciones conocidas. La primera es la recepción de los impulsos nerviosos procedentes de la amígdala y el hipocampo. La segunda, el reenvío de estos impulsos hacia el tálamo a través del tracto mamitalácnico. Otra de ellas es el puente, también llamado puente de Barole. Es la porción del tronco del encéfalo que se ubica entre el bulbo raquídeo y el mesencéfalo. Otra parte es la médula oblongada. Es más abajo de los tres segmentos del tronco del encéfalo, situándose entre el puente troncoencefálico por arriba y la médula espinal por abajo. Su función es controlar las funciones cardíacas, respiratorias, gastrointestinales y vasoconstrictoras. Otra parte es el cerebelo. Es la parte posterior del encéfalo constituida por una masa de tejidos nerviosos y que se encarga de la coordinación muscular y otros movimientos no controlados por la voluntad. Su función principal es de integrar las vías sensitivas y las vías motoras. Otra de sus partes es la glándula pineal. Es una pequeña glándula endocrina en el cerebro de los vertebrados. Su función es la producción de melatonina por la glándula pineal, es estimulada por la oscuridad e inhibida por la luz. Otra y por última está el tálamo, la parte del encéfalo situada en la zona central de la base del cerebro entre los dos hemisferios, formada por dos masas esféricas de tejido nervioso gris y que intervienen en la regulación de la actividad de los sentidos. Con esto damos por terminado la corteza cerebral. Gracias. El diencéfalo es la parte del cerebro que se sitúa en su región medial. Este nombre hace referencia a la parte del tubo neural que da lugar a diversas estructuras cerebrales a medida que progresa el desarrollo embrionario. En concreto, una vez diferenciadas las partes principales del encéfalo son el tálamo, el hipotálamo, el hipotálamo, el subtálamo y la retina. Asimismo, la glándula pituitaria está unida al hipotálamo y el nervio óptico también conecta con el diencéfalo. El cuerpo calloso es una banda ancha de fibras que conectan los hemisferios cerebrales. El hipocampo está localizado en los lóbulos parietales y su función se basa en la memoria y en la orientación espacial. El cerebelo está situado en la fosa craneal posterior dorsal al tronco del encéfalo e inferior al lóbulo occipital, por debajo de la corteza. Es un órgano impar y medio cuya función principal es integrar las vías sensitivas
y las vías motoras. Es un centro nervioso que controla las funciones motoras en general de todo el cuerpo. Además, que coordina los movimientos musculares voluntarios, mantiene la postura y el equilibrio. El tallo cerebral se encuentra en la fosa cerebral posterior, ubicada cerca de los hemisferios cerebrales por delante del cerebelo. Una de las funciones de este es controlar a los músculos involuntarios. También dentro de las funciones del tallo está el movimiento de los ojos y de la boca, la transmisión de los mensajes sensoriales, como por ejemplo el calor, dolor, ruido, etc. El hambre, la respiración y la regulación del ritmo cardíaco. El tálamo se halla en el centro del cerebro, encima del hipotálamo y separado de este por el surco hipotalámico, específicamente en el diencéfalo. Es la estación de enlace o centro del revelo de los impulsos aferentes y eferentes, y su ubicación permite el acceso a la información de todas las áreas sensoriales y sus salidas hacia el cerebro y hacia los centros de control motor. La glándula pituitaria es la más pequeña de todo el cuerpo y la más importante. Está localizada en la base del cerebro. El hipotálamo está situado debajo del tálamo en las paredes del tercer ventrículo y se encuentra en el diencéfalo. Es el centro donde se regula la actividad del sistema endocrino y otros procesos necesarios para que las funciones vitales como el metabolismo, el control de la temperatura, sed y algunas emociones como rabia y placer, la sensación de hambre y la necesidad de ingerir alimento es otra de las actividades llevadas a cabo por este centro. La neocorteza divide el cerebro en dos hemisferios, izquierdo y derecho, y cada uno de ellos se divide en términos de 4 regiones mayores, llamadas lóbulos, que son lóbulos frontales, lóbulos parentales, lóbulos occipitales y los lóbulos temporales. Los lóbulos cerebrales. El lóbulo occipital se encuentra en las partes de atrás del cerebro y se responsabiliza de la percepción visual. El lóbulo temporal se asocia altamente con habilidades de la memoria. Las lesiones temporales izquierdas dan lugar a la memoria de la materia no verbal, tal como la música y los dibujos. Lóbulo parental. Los lóbulos parietales se pueden dividir en dos regiones funcionales. Una implica la cesión y la opinión de la otra, que se refieren a integrar la entrada sensorial, sobre todo el sistema visual. El lóbulo frontal comprende toda la parte delantera de la fisura central hasta la parte de adelante de la fisura lateral, que se dirige desde la parte baja anterior hasta el centro. Tipo de neuronas. Se entiende por neuronas unipolares a aquellas neuronas en las que del soma únicamente surge una prolongación o neurita, la cual actuará como axón y a la vez dispondrá de dendritas, con lo que puede tanto recibir como transmitir información. Las neuronas bipolares se especializan en la transmisión de estimulación sensorial. Esto significa que son neuronas sensoriales independientemente de si se sitúan en el sistema visual, en el auditivo, en el olfativo. Su función se relaciona siempre con esta tarea. Las neuronas multipolares se caracterizan principalmente por presentar un único axón junto con múltiples dendritas, prolongaciones cuya función principal es la recepción de impulsos sinápticos. Esta clase de neurona se especializa en la integración de la información proveniente de otras células nerviosas. La interneurona es una neurona del sistema nervioso central, generalmente pequeña y de axón corto, que interconecta con otras neuronas pero nunca con receptores sensoriales o fibras musculares, permitiendo realizar funciones más complejas.